Durante meses, el Consejo creyó que las sonrisas, los tonos calmados y la diplomacia de la humanidad eran máscaras de debilidad. Pero cuando la embajadora Harper finalmente desactivó el modo cortés, la galaxia descubrió que el arma más peligrosa que poseen los humanos no es su ira, es su control. El día que ocurrió, la Cámara del Consejo se sentía diferente. Incluso antes de que comenzaran los argumentos, incluso antes de que se contaran los votos, había una tensión en el aire que ninguno de los sistemas ambientales podía filtrar. La Cámara, normalmente un hervidero de charlas, había caído en silencio, su vasta cúpula resonando con la quietud de la anticipación. 17 especies se sentaron en sus estaciones designadas, ojos, 2, 3, 6 o más, enfocados en la embajadora humana que estaba de pie en el centro de todo. La embajadora Penélope Harper de la Tierra lucía como la perfecta diplomática profesional. Su uniforme estaba impecable, su postura equilibrada, su sonrisa perfeccionada a la perfección. Y sin embargo, bajo esa fachada calmada, incluso el más inexperto podía sentir algo más, algo enrollado firmemente. Bextora, veterano embajador del Consejo, lo sintió inmediatamente. Su cuello escamado se erizó con inquietud, la advertencia instintiva de una criatura que había vivido lo suficiente para reconocer depredadores. Los procedimientos del Consejo se habían prolongado durante meses. 8 largos meses de debate, de presentaciones, de informes, de reuniones que a menudo duraban hasta que las lunas se alzaran sobre el horizonte artificial de la estación. La petición de la humanidad era simple en principio: membresía completa en el Consejo Galáctico. Para entonces ya se habían probado a sí mismos, ¿no es así? Habían compartido tecnología de comunicación cuántica que ahora conectaba la mitad del brazo de Orión. Habían desplegado flotas para contener el Enjam, Bre del vacío, una amenaza existencial que había abrumado las defensas combinadas de varias razas del Consejo. Habían ofrecido avances de terraformación que salvaron colonias áridas del colapso. Por toda medida de contribución se habían ganado su lugar, pero la contribución no era lo mismo que la aceptación. Embajadora Harper, comenzó el líder del Consejo Sar Queen, su piel iridiscente refractando luz en ondas nerviosas. Después de una revisión exhaustiva, el Consejo ha determinado que la humanidad aún no está lista para la membresía completa. Un murmullo corrió por la cámara, rápidamente silenciado por el peso de sus 6 ojos que no parpadeaban. ¿No está lista? El tono de Harper seguía siendo calmado, pero su sonrisa falló muy ligeramente en los bordes. Después de 8 meses de cooperación, después de defender colonias que no eran nuestras, después de abrir tecnologías que nadie más se atrevió a compartir, los antebrazos de Sar Queen se cruzaron en un gesto destinado a transmitir paciencia. Apreciamos las contribuciones de la humanidad, realmente lo hacemos. Pero nuestros observadores culturales reportan inconsistencias preocupantes. Su gente es volátil. Cortés un momento, alarmantemente agresiva al siguiente. No es conducente a la diplomacia transparente. Otro delegado, Plint Tuck, de Callisto Prime, se inclinó hacia adelante en su asiento gelatinoso. Hace 3 ciclos solares, uno de sus representantes comerciales fue observado excusándose de las negociaciones, entrando a otra habitación y golpeando una pared tan fuerte que se rompió huesos en su propia mano. Luego regresó sonriendo como si nada hubiera pasado. «Ese es solo Marcus», dijo Harper ligeramente, aunque sus ojos no mostraban humor. «Él tiene problemas de manejo de la ira». Pero Krillbox, representante insectoide de Vexa, se inclinó hacia adelante, antenas temblando. «No es solo Marcu, es. Nuestros perfiles psicológicos sugieren que todos los humanos poseen esta dualidad. Ustedes embotellan sus emociones, las enmascaran, y cuando la máscara se desliza, Bextora lo captó entonces, el sutil endurecimiento del agarre de Harper en su datapad, el cambio superficial en su respiración. Para otros podría haber pasado desapercibido,
pero su especie había evolucionado para reconocer el momento antes de que un depredador atacara. Sus 3 corazones se aceleraron, el temor susurrando en su mente. El veredicto fue entregado sin ceremonia. 37 votos a favor del retraso, 5 en contra. 50 años antes de que la humanidad pudiera volver a aplicar. 50 años para desarrollar regulación emocional. 50 años, repitió Harper suavemente, colocando su datapad con cuidado exquisito. Un parpadeo en términos cósmicos, dijo Sarquin magnánimamente. Usen este tiempo sabiamente. La cámara dirigió su atención al siguiente punto de la agenda, como si el asunto estuviera resuelto. Pero Bex-Torah no podía apartar los ojos de la embajadora humana. Sus pupilas se habían dilatado. Su respiración era demasiado estable, demasiado deliberada. Las señales de advertencia eran claras, algo estaba a punto de suceder. Y por primera vez en su larga carrera diplomática, Bex-Torah tuvo miedo, no de la guerra, no de la política, sino de lo que pasaría cuando un humano decidiera dejar de ser cortés. La Cámara debería haber seguido adelante. Esa era la manera de los negocios del Consejo, cada punto de la agenda pesado, votado, registrado y olvidado cuando el siguiente era planteado. Pero la embajadora Harper no se sentó de nuevo. Permaneció de pie, su uniforme nítido, su datapad intocado en la mesa frente a ella. La quietud de su figura atrajo cada mirada en la cámara como la gravedad. No, dijo. La palabra fue silenciosa, pero cortó el aire más afilada que cualquier cuchilla de plasma. Sarquin se congeló a la mitad del movimiento, sus 4 brazos deteniéndose en un gesto practicado de autoridad. ¿Perdón? Dije, no repitió Harper, su voz calmada pero resonante. No vamos a seguir adelante, vamos a revisar esta decisión, ahora. Una onda de alarma se extendió por la cámara. El protocolo dictaba que después de un voto no se podía tener más discusión hasta que se presentara una nueva petición. Desafiar esa orden era impensable, y sin embargo, Harper permaneció inmóvil, su postura precisa, su voz inquebrantable. Sarquin intentó reafirmar el control. Embajadora Harper, esta reacción demuestra precisamente la volatilidad emocional de la que estamos preocupados. La sonrisa de Harper se amplió, pero esta vez no había calidez en ella. Era el tipo de sonrisa que Bex-Torah había visto una vez antes, en un depredador mostrando sus dientes. «Oh, líder del Consejo», dijo suavemente, «créeme cuando digo, estoy siendo extremadamente cortés ahora mismo. Lo que están viendo es todavía muy claramente la cara diplomática de la humanidad». Las palabras enviaron un escalofrío por el exotraje de Bex-Torah. Se movió en su asiento, la inquietud hinchándose en algo más agudo. Sus instintos le gritaban, «Esto no es fanfarronería, esto es advertencia». Pero Sarquin siguió adelante, ciego al peligro. «Entonces apreciamos su contención, embajadora, pero el asunto está cerrado. Lo revisaremos en 50 años». Harper inclinó su cabeza, como si estudiara a un niño que había dicho algo tonto. 50 años, repitió lentamente. ¿Saben lo que se han perdido, líder del Consejo? ¿Saben lo que sus observadores culturales fallaron en entender sobre nosotros? La cámara se silenció. Incluso los sistemas ambientales parecían callarse, como si el aire mismo se inclinara hacia adentro. No escondemos nuestra ira porque somos engañosos, dijo Harper. La escondemos porque estamos tratando de ser amables con ustedes. El silencio que siguió fue asfixiante. Bex-Torah sintió sus corazones secundarios tartamudear en incredulidad. Los otros delegados se movieron inquietamente, sus características traicionando confusión, alarma, incluso miedo. «Modo cortés», continuó Harper, paseando lentamente ahora, datapad en mano. «Así es como lo llamamos. Modo cortés. Nos han visto sonreír mientras somos insultados, reírnos del sabotaje, soportar la traición con paciencia. Pensaron que era debilidad». Su voz se endureció. «Nunca fue debilidad»,
Era misericordia. Tocó su datapad. La pantalla gigante sobre la cámara cobró vida. Las imágenes parpadearon. Imágenes de la humanidad no en la cámara del Consejo, no en reuniones diplomáticas, sino en sus formas más crudas. Multitudes en las calles, soldados en trincheras, atletas gritando en victoria, familias en debate acalorado, ejércitos marchando bajo banderas de desafío. Esto, dijo Harper, gesticulando hacia las imágenes, es la humanidad cuando no somos corteses. Construimos civilizaciones, derrocamos imperios, dividimos átomos y alcanzamos las estrellas mientras cargábamos emociones que quebrarían la mayoría de sus mentes. Elegimos la cortesía no porque carezcamos de control, sino porque sin ella nunca habrían podido estar en la misma habitación que nosotros. El cuello escamado de Vex Torah se enfrió. Miró a Sar Queen esperando, rezando, que el líder del consejo entendiera. Pero la piel iridiscente de Sar Queen pulsaba con indignación, no comprensión. Esta demostración, declaró, su voz resonando con autoridad amplificada, es innecesaria. Los ojos de Harper se clavaron en los suyos con una intensidad que hizo que el estómago de Vex Torah se contrajera. Se inclinó ligeramente hacia adelante, cada línea de su cuerpo irradiando una nueva y aterradora certeza. «Oh, creo que es muy necesaria», dijo, su tono casi gentil, «porque en unos 5 minutos...» Chasqueó los dedos, el sonido crujiendo como un látigo por la cámara. «Voy a dejar de ser cortés yo también. Y entonces vamos a tener una conversación muy diferente sobre el lugar de la humanidad en este consejo». Las palabras colgaron pesadas, eléctricas, vivas con amenaza. Por primera vez en sus 7 siglos de diplomacia, Vex Torah se dio cuenta de que estaba viendo la historia girar en tiempo real, y no tenía duda de que cuando la embajadora Harper finalmente apagara el modo cortés, nada en la galaxia volvería a ser lo mismo. La cámara vibró con inquietud. Los delegados susurraron en tonos que sus traductores lucharon por seguir, sus voces superponiéndose en un zumbido estático. Los campos de comodidad personal parpadearon mientras varias especies ajustaron sus burbujas atmosféricas para lidiar con la tensión creciente. El aire estaba espeso con miedo, confusión y algo que Vex Torah no había sentido en siglos: anticipación. La transformación de la embajadora Harper no fue súbita, sino deliberada. Vex Torah pudo verla sucediendo en incrementos, la ligera relajación de su postura, la manera en que su tono medido se agudizó en claridad, la intensidad controlada detrás de sus movimientos. La cuidadosa máscara diplomática se estaba disolviendo y algo mucho más viejo, mucho más primitivo, estaba emergiendo debajo. «Repasemos», comenzó Harper, su voz calmada pero cortante. «Han negado nuestra aplicación para membresía, han descartado nuestras contribuciones, tecnología de comunicación cuántica, defensa militar, experiencia en terraformación, como irrelevantes. Y nos han dicho que esperemos 50 años porque sonreímos cuando estamos enojados». Su mirada se extendió por la cámara. Ojos alienígenas de cada forma y número se encontraron con los suyos, solo para apartarse. «Piensan que nuestra contención es peligrosa porque no la entienden. Así que déjenme ser brutalmente honesta». Puso su datapad a un lado, cruzando las manos en el podio. «Cuando los humanos apagan el modo cortés, la violencia no es nuestra primera respuesta. La honestidad lo es». Gesticuló hacia la pantalla gigante detrás de ella, cambiando la proyección. Los datos llenaron el aire. Acuerdos comerciales, intercambios tecnológicos, líneas de tiempo meticulosamente referenciadas cruzadamente. Cada vez que la humanidad ha compartido un gran avance con el Consejo, dentro de meses se ha planteado una nueva excusa para retrasar nuestra aceptación completa. 6 veces en los últimos 3 años. Un patrón fascinante. La delegada insectoide Krillbox tembló sus antenas, una señal visible de angustia. «Eso no es...» «Sí, lo es», la interrumpió Harper. «La razón real detrás de su decisión no es transparencia emocional, es miedo.
Están aterrorizados de lo que significa si la humanidad toma su lugar legítimo en esta cámara. Temen nuestra tecnología, temen nuestra independencia, y más que nada, temen que no juguemos según las reglas que han escrito para mantenerse cómodos. La piel de Sarquin parpadeó violentamente, cambiando de azul indignado a púrpura furioso. Estas acusaciones son escandalosas. ¿Te atreves? Me atrevo, dijo Harper simplemente. Su voz no se alzó, pero la fuerza detrás de ella hizo temblar la cámara. Me atrevo porque no me han dejado opción. Se alejó del podio, cruzando deliberadamente la línea invisible del campo de seguridad de la cámara. Sonaron tonos de advertencia mientras los guardias se movieron, manos flotando cerca de sus armas. Harper les sonrió, no su sonrisa diplomática, sino algo más afilado, más peligroso. No se preocupen, no estoy aquí para atacar a nadie, así no es como funciona esto. Sus movimientos eran fluidos ahora, confiados. Paseó lentamente, cada paso puntualizando sus palabras. ¿Saben qué pasa cuando los humanos dejan de ser corteses? Dejamos de contenernos, dejamos de suavizar verdades para ahorrar su orgullo. Decimos lo que necesita ser dicho. Actuamos como la situación lo demanda, y lo hacemos con precisión. Chasqueó los dedos de nuevo, y nuevas imágenes llenaron la cámara. Imágenes de ejércitos humanos manteniéndose firmes contra probabilidades imposibles, equipos de respuesta a desastres salvando millones, ingenieros construyendo ciudades de escombros. Esto es quienes somos sin el filtro, constructores, luchadores, sobrevivientes. Confunden ese control con inestabilidad, cuando en verdad es la fundación de todo lo que hemos logrado. El silencio fue ensordecedor. Incluso Sarquin dudó, sus muchos ojos moviéndose como si buscara escape. Esto es lo que viene después, continuó Harper, su tono ahora mortalmente calmado. Saldré de esta cámara hoy. Contactaré a la Tierra. Y recomendaré que suspendamos el compartir sistemas de comunicación cuántica. Propondré que revisemos cada acuerdo de defensa militar. Y sugeriré que en lugar de esperar su aprobación, negociemos directamente con esas especies que valoran los resultados sobre el miedo. La cámara estalló, delegados saltando a sus pies, gritándose unos a otros, traductores rompiéndose bajo la tensión. El pánico fue inmediato, innegable. Harper alzó la mano. El ruido murió instantáneamente. Eso, dijo suavemente, fue solo un avance de lo que pasa cuando un humano apaga el modo cortés. Dejó que sus palabras permanecieran, sus ojos estrechándose mientras estudiaba la cámara de delegados temblorosos. Ahora imaginen qué pasa si todos nosotros lo hacemos de una vez. Los 3 corazones de Vextora tronaron mientras la realización se asentó sobre él como un peso aplastante. Esto no era ira, no era pérdida de control. Era una demostración, y estaba calculada a la perfección. La cámara nunca había conocido tal ruido. Era caos, crudo y sin filtrar. Delegados que una vez habían hablado con paciencia ritualizada, de repente estaban chillando por el piso, traductores balbuceando mientras trataban de mantener el ritmo. Los campos de comodidad parpadearon, los reguladores de temperatura se esforzaron, e incluso las anclas de gravedad temblaron mientras los consejeros de cada forma y tamaño abandonaron la dignidad en favor del pánico. Y a través de todo esto, la embajadora Harper permaneció perfectamente quieta. No alzó su voz, no demandó silencio, simplemente esperó. Tomó menos de 1 minuto. La indignación de la cámara se consumió a sí misma, voces crujiendo bajo su propia desesperación. Uno por uno, los delegados se callaron, no por respeto, sino por miedo. Para cuando Harper finalmente habló, sus palabras llevaron en un silencio tan profundo que incluso el zumbido del soporte de vida de la estación sonó atronador. Sus reacciones me dicen todo lo que necesito saber, dijo uniformemente. No están enojados por mis palabras, están aterrorizados de lo que significan.
Levantó su datapad, desplazándose por un archivo preparado con precisión clínica. Efectivo inmediatamente, la Tierra suspenderá todas las transferencias pendientes de relevos de comunicación cuántica. Cualquier colonia que aún esté esperando su nodo, continuará esperando hasta aviso contrario. Gastos estallaron. La red de relevos cuánticos era el sistema nervioso del Consejo, más rápido y más confiable que cualquier cosa que habían conocido antes. La mitad de las especies presentes dependían de él para comercio y seguridad. El tono de Harper se agudizó. Los contratos de apoyo militar serán revisados. Nuestras flotas regresarán a casa. Si el enjambre del vacío viene de nuevo, lo enfrentarán con su propia fuerza. Varios representantes saltaron a sus pies gritando protestas. Las antenas de la insectoide Krillbox se agitaron salvajemente mientras gritó: «Sin sus flotas, el enjambre devorará la mitad del brazo». Entonces tal vez deberían haber considerado eso antes de votar contra la misma especie que los salvó, respondió Harper fríamente. Las palabras golpearon como una cuchilla. Box se desplomó hacia atrás, sus extremidades curvándose defensivamente. Harper continuó, voz estable, deliberada. La humanidad perseguirá acuerdos bilaterales en lugar de tratados de todo el Consejo. Cualquier especie dispuesta a tratarnos como iguales recibirá nuestra cooperación completa. Aquellos que no la recibirán. La piel iridiscente de Sarquin pulsó un púrpura errático. Esto es coerción. Esto es prueba de su inestabilidad. Harper dirigió su mirada hacia él y por primera vez desde que comenzó la sesión, su voz llevó a cero. ¿Inestabilidad? Se inclinó hacia adelante ligeramente, cada sílaba precisa. Mantuvimos este consejo unido durante el asalto del enjambre mientras ustedes debatían. Mantuvimos sus colonias vivas mientras ustedes se demoraron. Sonreímos, asentimos, soportamos insulto tras insulto, porque creíamos que la paciencia era el camino hacia la unidad. Su voz se redujo a un susurro, pero llevó a cada rincón de la cámara. Y ustedes lo llamaron debilidad. Vex Tora lo sintió en sus huesos, el peso de esa verdad presionando hacia abajo como el tirón de un agujero negro. Era innegable, ineludible. La cámara estalló de nuevo, no en argumento esta vez, sino en pánico. Los delegados susurraron frenéticamente a asistentes, enviando mensajes urgentes a sus gobiernos. Algunas especies inmediatamente comenzaron a calcular el costo de perder alianzas humanas. Otras trataron de idear compromisos desesperados. Por primera vez en memoria viviente, el Consejo parecía menos como el asiento de poder de la galaxia y más como un nido de crías asustadas. Harper dejó que el espectáculo se desenvolviera. Les permitió sentir el abismo bostezando a sus pies. Entonces, cuando el terror estaba maduro, habló de nuevo. Esto no es una rabieta, esto no es ira, esto es estrategia. La humanidad siempre ha jugado según sus reglas, pero no tenemos que hacerlo. La pregunta ahora es simple: ¿se adaptarán o se aferrarán a la ilusión de control hasta que los destruya? El silencio que siguió fue total. Nadie se atrevió a respirar demasiado fuerte. Vex Tora supo entonces lo que tantos de sus colegas habían fallado en comprender. Los humanos no eran inestables, no eran peligrosos porque carecían de control. Eran peligrosos porque su control era absoluto, y cuando eligieron retirarlo, la galaxia tembló. Y en ese momento, con cada ojo en la cámara fijo en ella, la embajadora Harper sonrió de nuevo. No la sonrisa cortés y diplomática a la que se habían acostumbrado. Esta era diferente, honesta, sin disculpas. Era la sonrisa de un depredador que finalmente había dejado de pretender. La sesión de emergencia se convocó menos de un ciclo después de la partida de Harper. Raramente había movido el Consejo con tal velocidad. Los mensajes habían volado a través de la mitad del brazo de Orión, algunos en pánico, algunos suplicando, algunos silenciosamente pragmáticos.
Economías enteras tambalearon ante el pensamiento de perder relevos cuánticos humanos. Los ministros de defensa enviaron advertencias de que sin flotas humanas, los sistemas fronterizos quedarían expuestos en meses. La conclusión era ineludible. La humanidad no era un socio junior rogando por un asiento. La humanidad se había convertido en el eje alrededor del cual la galaxia ahora giraba. Cuando Harper regresó, la cámara era diferente. Las banderas de pompa y ceremonia habían sido removidas. La plataforma fue bajada. Los campos de seguridad fueron reducidos. Incluso la iluminación había sido ajustada. Lámparas blancas brillantes, reemplazadas con tonos más cálidos, simulando el color del sol de la Tierra. El cambio fue sutil, pero inconfundible. El Consejo había decidido, por una vez, hablar en términos humanos. La embajadora Harper entró sin flourish. Su expresión era neutral, sus pasos sin prisa. Puso su datapad en la mesa, cruzó las manos y esperó. El líder del Consejo Tharquin abrió la sesión, pero su voz no llevó nada de la autoridad que una vez tuvo. Embajadora Harper, nosotros podríamos haber juzgado mal la naturaleza de su gente. Nuestra decisión de ayer fue apresurada. Harper arqueó una ceja. ¿Apresurada? Esa es una palabra interesante para un proceso que se arrastró durante 8 meses. Murmullos ondularon por la cámara. La piel iridiscente de Tharquin parpadeó con vergüenza. Fallamos en apreciar la disciplina detrás de su contención. Vimos volatilidad donde deberíamos haber visto control. Por primera vez en ciclos, Harper se recostó hacia atrás, su mirada estrechándose. Así que se han dado cuenta de que los humanos no son peligrosos porque perdemos el control. Somos peligrosos porque elegimos cuándo ejercerlo. Cayó un silencio. Era una cosa sospechar, era otra escuchar lo dicho en voz alta. Sí, admitió Krillbox, antenas inclinándose en concesión. Su demostración de ayer hizo eso dolorosamente claro. Vextora pudo sentir el cambio, el lento arrastre de la historia doblegándose en tiempo real. El Consejo ya no estaba debatiendo si la humanidad pertenecía. El debate se había convertido en qué precio aceptarían para mantener a la humanidad comprometida en absoluto. Harper tocó su datapad, proyectando una lista de condiciones en el aire. Si quieren una conversación honesta, aquí está. Primero, la membresía no es suficiente. La Tierra no quiere una silla en su cámara de eco. Queremos reforma estructural, transparencia en los votos, responsabilidad real. No más esconder decisiones detrás de retrasos ceremoniales. Gastos resonaron. La reforma de las estructuras antiguas del Consejo era impensable, y sin embargo nadie se atrevió a descartarla. Segundo, continuó Harper, no esperaremos 50 años para reaplicación. O somos admitidos ahora, o nos vamos completamente. La piel de Tharquin onduló en alarma. ¿Abandonarían el Consejo? Los ojos de Harper fueron hielo. Ya les advertimos, hemos terminado de ser corteses. La humanidad no necesita este Consejo para prosperar, pero este Consejo no sobrevivirá sin la humanidad. El silencio presionó hacia abajo como gravedad. Los delegados se movieron, su inquietud visible. Algunos querían protestar, pero la evidencia de su dependencia era innegable. Finalmente, Vextora habló, su raspado bajo pero estable. Entonces tal vez lo que necesitamos no es solo otro miembro, sino un espejo. La humanidad nos ha mostrado en lo que se ha convertido nuestra propia cortesía, ritual sin honestidad. Si admitirlo significa confrontar verdades que hemos ignorado, entonces que así sea. Harper lo estudió por un largo momento, luego inclinó su cabeza. Por fin, alguien que entiende. El voto que siguió fue sin precedentes. No solo fue admitida la humanidad como un miembro completo del Consejo, sino que se pasó una nueva provisión, una otorgándoles autoridad como especie auditora, empoderada para señalar hipocresía, obstrucción o corrupción sin censura. La ironía no se perdió en nadie.
El mismo rasgo, una vez considerado una responsabilidad, ahora era valorado como esencial. La cámara estaba más silenciosa de lo que Bex-Torah jamás la había conocido. No el silencio artificial del protocolo o el silencio quebradizo de la ceremonia, sino algo más profundo, una conciencia de que cada palabra hablada desde ese punto en adelante echaría a través de siglos. El voto había sido emitido. La humanidad ya no era un forastero, ya no un peticionario rogando por un lugar. Eran un miembro completo del Consejo, más que eso, una especie auditora, confiada con el poder de desafiar donde otros deferirían. La decisión había sido unánime, aunque no por consenso. Fue unánime porque nadie se había atrevido a votar de otra manera. Cuando los resultados parpadearon por la cámara, Harper no sonrió. No se regocijó en triunfo, ni ofreció un discurso de victoria. Simplemente inclinó su cabeza, como si aceptara una responsabilidad que siempre había esperado llevar. Sar Quinn, su piel parpadeando tonos tenues de resignación, se inclinó hacia adelante. Embajadora Harper, la humanidad ha ganado lo que buscaba, pero debo preguntar, ¿por qué? ¿Por qué apagar su llamado modo cortés? ¿Por qué arriesgar desestabilizar todo cuando la paciencia podría haberles ganado este asiento a tiempo? Harper lo consideró por un largo momento, luego habló suavemente. Porque la paciencia sin respeto es explotación. Toleramos sus retrasos, sus insultos, sus evasiones, porque creíamos que la paciencia era el puente hacia el entendimiento. Pero los puentes solo pueden soportar tanto peso. Cuando los destruyeron con arrogancia, tuvimos que mostrarles lo que yacía debajo. Su mirada se extendió por la cámara. No perdimos el control en ese momento,